Retomando los libros de Gerardo Bartolomé, que ya hemos comentado acá, recuerdan, hemos hablado del Tesoro de Buenos Aires, que es la historia de las invasiones inglesas, una partecita en realidad de las invasiones inglesas, pero muy bien narrada por Gerardo Bartolomé. Y el otro libro, que también hemos comentado, que habla de la historia y la presencia de Darwin, ¿recuerdan? La traición de Darwin. Esos libros ya los hemos comentado, nos han gustado, hemos analizado distintos aspectos y ahora vamos a hablar de otro que va a sacudir un poco, pero como dice el mismo autor, ha intentado ser lo más objetivo posible. El libro se llama La conquista de Rosas y el subtítulo dice Una historia real de renegados, cautivos, fortines y malones 1830-1874. Como verán, esta historia va desde el momento en que Rosas se internó en el desierto para su famosa conquista del desierto hasta, digamos, las previas a la campaña del desierto ordenada por el presidente y ejecutada por su ministro de guerra, Roca. En este libro, y es cierto que intenta mantener la objetividad permanentemente, Gerardo Bartolomé nos cuenta el momento en el que Rosas se dedica a conquistar el desierto, según dice él, por cuestiones políticas. Hay toda una primera parte, que es la que justifica el título, de Juan Manuel de Rosas, empujado por su esposa Encarnación, que abandona la gobernación de Buenos Aires y llevándose el ejército miliciano de Buenos Aires, inicia la campaña contra el India. En realidad él presenta un plan como muy ambicioso, porque había que coordinar los esfuerzos de San Luis, de Córdoba y de Mendoza. Digamos que los ejércitos tenían que bajar todos juntos, impidiendo el escape por los pasos cordilleranos, para realmente atrapar a los indios que estaban maloneando desde siempre y terminar con el saqueo a las estancias. El plan general de Rosas, como se sabe y como también lo vemos en el libro, fracasa en cuanto al plan general. Él sí llegó, anduvo por Patagones, anduvo por lugares que ahora por supuesto están poblados, por ejemplo Médano Redondo, que estamos hablando de cerca de Patagones, de Pedro Luro, de lugares así que hoy ya están poblados y que en aquel momento eran como pequeñas islas, como Bahía Blanca, que era fortaleza protectora argentina, y Carmen de Patagones, que era el Carmen en esa época, y algunos otros establecimientos que había permanentemente asolados por el hombre. Dije islas, pero en referencia a que estaban aislados, prácticamente se comunicaban por mar solamente con el resto de las provincias. Bueno, Rosas intenta hacer toda una serie de pactos, principalmente con los indios que habían llegado hacía muy poco a establecerse, y eran los que luego fueron llamados araucanos y después mapuches. Estos indios, como dice el libro, aborígenes, originarios, vamos a ponerle el nombre que cada uno sienta. Estos originarios habían llegado desde Chile, y lo dice clarito el libro, y además está todo documentado, principalmente para robar ganado. Miles y miles de cabezas de ganado robadas a las estancias, que ya estaban en la provincia de Buenos Aires, al norte del Salado, y eran todas arreadas a Chile. Acá hay un dato clave, no es que las robaban para ellos criar animales y formar su propio territorio con haciendas, sino las llevaban a vender y las cambiaban por yerba, azúcar, lo que necesitaran, tabaco. Y después, por supuesto, se dedicaban a malonear y lo que encontraban lo mataban. Ya sabemos que comían mucho la carne de yegua, les encantaba, porque había cada vez menos piezas de caza. Estos araucanos, posteriormente mapuches, cuando llegaron, arrasaron con las tribus que estaban ubicadas en esa zona y que vivían hace mucho tiempo y que también, digamos, maloneaban, pero no con la fuerza, la ferocidad y la crueldad que hicieron después los indios de Calfucurá. Recordemos Calfucurá, chileno. Aquí en este libro hay mucha documentación, no puede no verse toda la documentación que hay, en la cual el mismo Calfucurá se declara chileno, nacido en Chile.
Bien, Rosas intenta hacer una especie de paz, acuerdos. En todos los acuerdos había que darles a los indios un montón de cabezas de ganado para que comieran, porque ellos no pensaban criar, ni sembrar, ni nada. Ellos simplemente, como no podían cazar, querían igual seguir cazando vacas, vamos a decir así. Se logran algunos acuerdos, pero ahí es donde Encarnación lo llama de vuelta y él toma la siguiente gobernación de Buenos Aires, que ya sabemos cómo terminó cuando Urquiza hace su famoso pronunciamiento. Pero la historia sigue. ¿Y qué es lo que narra este libro? ¿Qué pasó después? Es decir, todas esas tribus que habían hecho pactos con Rosas más o menos buenos, más o menos desastrosos, siguen ahí establecidas, siguen con su deseo de seguir robando miles y miles y miles de cabezas de ganado para vender. Entiéndase bien, no era para subsistir, era para vender, comerciar en Chile. Estas tribus tratan de acomodarse como pueden, las que no son belicosas, las que ya habían sido asaltadas por Calfucurá, como las de Coliqueo, la de Catriel y alguna otra. Obviamente la figura de Calfucurá se yergue muy fuerte porque fue el más feroz y el más cruel de los caciques que hubo en la Pampa Argentina. Pero también narra otras historias de otros caciques que intentaron de alguna manera ir acomodándose a la nueva vida que les presentaba esta realidad que tenía que ver con el cristiano, como ellos decían, avanzando sobre sus tierras. Hay algunas figuras que sobresalen muchísimo y que no son siempre nombradas en referencia al tratamiento con los, vamos a volver a repetir, con los indios, como se les decía en esa época. Y es la figura de Manuel Baigorria, que vivió mucho tiempo entre los indios, de hecho llegó a tener como una especie de rango de cacique, pero después volvió a la, entre comillas, civilización. Y la de Santiago Avendaño, un personaje que pasa completamente desapercibido en los libros de historia y en los manuales escolares, y que sin embargo fue clave. Santiago Avendaño fue un niño cautivado por los indios, criado como hijo de un cacique, y que después, cuando vuelve a la tierra de los cristianos, intenta llevar la política para que las tribus amigas, no la de Calfucurá, las tribus amigas, pudieran llegar a ser incorporadas a la vida de la naciente República Argentina, respetándole sus creencias. Es muy cruel la historia, porque digamos que nos narra una verdad que puede haber estado oculta con el título de, bueno, los títulos que ya conocemos, ¿no? Los extremos de un lado y del otro. El problema es que la ferocidad, la belicosidad de las tribus de Calfucurá no permitieron que se pudiera llevar adelante otro tipo de política, que obviamente se defendían de los terribles malones que asolaban ya ciudades establecidas, como pasó con Azul. Y también, por otro lado, la política, los vaivenes de la política entre Mitre y Urquiza y todos los que estaban en ese momento, intentando acomodar de alguna manera la organización nacional y la preponderancia de porteños o provincianos. En medio de todo eso, la terrible y trágica historia de estos pueblos que podrían haber sido incorporados pacíficamente, pero que no pasó. Y ni siquiera empezó a tocar la campaña del desierto. La conquista de Rosas, imperdible.